Quiero hablar ahora de Coutinho y su posible continuidad en el Barça. Digo posible continuidad porque confirmación oficial no hay de que vaya a continuar. Sí que hemos escuchado a Koeman dejar claro que es un jugador con el que no le importaría desde luego contar. Ya vimos la pasada temporada que le dio oportunidades hasta que se lesionó. Estaba jugando con bastante frecuencia. Y bueno, la sensación ahora mismo es que el jugador podría continuar. Quedan solamente 13 días de mercado de fichajes y da la sensación de que su salida es complicada. Bueno, ya a nivel traspaso, más que complicada, imposible. A nivel cesión, parece que tampoco hay clubes interesados en el jugador porque, claro, con una ficha tan elevada, si te haces cargo de toda la ficha tienes que pagar unos 30 millones de euros brutos. Entonces parece incluso complicado eso, encontrarle un camino de cesión, salvo sorpresa, como digo, y que el jugador podría continuar. Al menos eso es lo que está asegurando Mundo Deportivo. Partiendo de esto, vamos a hablar de su posible continuidad. Yo voy a dar mi opinión. Os animo, por supuesto, a que en la caja de comentarios dejéis la vuestra. Y voy a actualizar una vez más mi opinión sobre Coutinho, ¿no? Coutinho, que llegó en enero de 2018, y antes de eso, ya a principios de 2017, empecé a hablar aquí de Coutinho, dejando claro en varios vídeos, aún lo compartía uno de ellos el otro día y a veces me lo soléis pasar, de Coutinho no, por favor, que no pagáramos 90 millones de euros por Coutinho cuando se decía que costaba 90 millones, ¿no? Luego pasó a costar lo que costó, pues porque el Barça le quitaron a Neymar y con la cantidad de dinero que tenía, pues evidentemente el Liverpool nos pasó a pedir muchísimo más. Una cosa era aquel momento donde estaba Neymar, donde estaba Suárez y donde estaba Messi, y si cogéis aquellos vídeos podéis escuchar las razones por las que yo no quería a Coutinho en el Barça, que eran variadas, entre ellas pues el hecho de que con Neymar, Messi y Suárez, que ya no presionan, que veías que eran jugadores que no presionan, que no tienen actitud y tal, o sea, que no tienen actitud, que su actitud deja bastante que desear en la implicación defensiva, pues si traes aún encima a Coutinho era casi garantizar la pérdida de equilibrio del equipo, entre otras cosas, ¿no? Aparte de verle un difícil encaje en el centro del campo, en la posición de interior. Entonces, esas eran las razones. Hoy, evidentemente, las cosas han cambiado de manera radical, porque no está Neymar, no está Suárez y ya no está ni siquiera Messi. Entonces, todo ha cambiado, todo ha cambiado en ese sentido y la situación es diferente. Yo creo que lo primero que hay que comentar con Coutinho es que el Barça ha hecho, si no todo, casi todo mal con este jugador, al igual que con Dembélé. Yo, por supuesto, opino que Coutinho es un grandísimo jugador, que Dembélé es un grandísimo jugador, que Griezmann es un grandísimo jugador, cada uno con sus características y perfil propio, ¿no? O sea, nada tiene que ver Griezmann con Dembélé ni Dembélé con Coutinho. Cada uno es, como digo, tiene sus... Coutinho es más técnico y más creador, Dembélé es más explosivo de uno contra uno, Griezmann es, un futbolista que hace de todo un poco, ¿no? Y, como digo, todos me parecen buenos jugadores, pero claro, también se han cometido un montón de errores, empezando por el precio que se pagó por ellos, siguiendo por la ficha estratosférica que les pusieron. Todo esto evidentemente lo que hace es ya generar un clima bastante adverso, de bastante rechazo, que ya no es una cuestión de la presión que les ponga al jugador de no, como cobras tanto y como has costado tanto tienes que ofrecer tanto. Creo que se habla poco a veces de esto, ¿no? De que cuando tú tienes un futbolista con un salario bajo y te rinde muy bien, o simplemente bien, pues evidentemente la gente lo valora más que si traes a un futbolista que te ha costado un dineral y te da un rendimiento bastante bueno, pero no vale porque como ha costado tanto, pues nunca llega a satisfacer, ¿no? Dices, no, pero es que costó tanto, esto no cumple las expectativas, tal. Bueno, la cuestión es que, ya digo, partiendo desde ahí se ha hecho todo mal, porque luego con Coutinho, lo segundo que se hace mal es que llega en enero. Llega en enero, que nunca va a ser bueno llegar a mitad de temporada, o prácticamente nunca.
Sí que es cierto que hay jugadores que, por ejemplo, Haaland, ¿no?, que ha ido al Borussia Dortmund, pero bueno, una cosa es la liga alemana, el Borussia Dortmund, y otra cosa es la liga española y la presión que hay en un equipo como el Barça. Que ahí juegas 2 partidos mal y ya todo el mundo dice ¡qué estafa! ¡Madre mía, qué vergüenza! Y el jugador se empieza a poner nervioso, se empieza a ver intimidado. Algunos no, a algunos le da igual. Les insultan, les desprecian y les da absolutamente igual. No son capaces de quedar ajenos a la presión. Pero como digo, no suele ser desde luego lo más recomendable, lo más deseable que un jugador llegue en el mercado invernal. Lo mejor es que llegue en pretemporada, tranquilamente, que llegue a la ciudad, que busque el lugar donde va a vivir, que, en fin, que organice todo y que vaya entrando poco a poco, con calma, a su ritmo, con probaturas, conociendo a los compañeros, conociendo el estilo, conociendo las características del rol que va a desempeñar en el equipo. Poco a poco, eso es lo suyo, ¿no? Entonces, tampoco se hizo bien esto. Eso sí, los mejores momentos de Coutinho, claramente, al menos para mí, claramente de Coutinho en el Barça, han sido desde enero de 2018 hasta que termina esa temporada. Yo creo que también porque él venía mentalmente muy fuerte, de ser una figura en el Liverpool, pero también por un mejor encaje táctico, porque con el 4-4-2 él jugaba allí acostado en la banda zurda, con el nivel de compromiso defensivo que mostraba le llegaba para ser un jugador que cumplía ahí, en esa zona, y luego recibía muchos balones en una zona que es más la suya, ¿no? Ese costado zurdo, no tanto a la altura del extremo, sino a la altura del volante, o sea, entre el lateral, carrilero, volante y extremo, una altura cercana a los 3/4 de campo, pero un poquito más hacia atrás, entre el centro del campo, donde jugaban Xavi e Iniesta, y o sea, entre el Xavi Iniesta, que es la zona de interiores, y el carril del 10, ese espacio del campo, esa zona, él recibía el apoyo del lateral que le doblaba, recibía el apoyo de los centrocampistas, Rakitic, Busquets por dentro, tenía la referencia de Luis Suárez y Messi por dentro también. Entonces tenía una situación, un contexto de fútbol que se ve que le beneficiaba y que, mezclado con un momento de autoestima mayor, pues da la sensación de que consiguió sacar lo mejor de Coutinho. En la temporada 18-19 Valverde cambia al 4-3-3, es una de las cosas que cambia, y desde ahí se acabó Coutinho. Se acabó, desapareció por completo, le colocaron de pseudo extremo, nunca le han colocado... Ya digo, estos son la suma de errores, ¿no? O sea, el cambio al 4-3-3, la posición de pseudo extremo para la cual pues ya tenía dudas de que pudiera realmente ocupar esa posición, si bien era la única en la que le veía, porque de interior, difícil. O sea, de interior era complicado, ¿no? Como Valverde demostró al no ponerlo nunca. O sea, salvo una vez en Copa, el partido que perdimos contra el Levante, o una vez contra el Leganés, que también perdimos ese partido, donde el propio Coutinho marcó un golazo, si no recuerdo mal. Pues a principio de temporada, 18-19, un golazo desde fuera del área. Pues salvo esos partidos así aislados, Coutinho no volvió a jugar. Y también creo que contra el PSV, el partido donde había marcado Dembélé un golazo allí. Los primeros partidos de la 18-19 sí que jugó un poco como interior, un poco. Pero ya desde ahí, no sé, a Valverde no le gustó el posicionamiento defensivo, el trabajo, vio que no había equilibrio y no lo había. Porque es una posición, insisto, complicada. Hasta Iniesta le costó, y le costó lo suyo. Estamos hablando de un jugador que se ha formado en el Barça, que conoce perfectamente el juego de posición, hasta que no llegó Guardiola y supo organizar y gestionar mejor todo, no se consiguió. Recordemos que en España Iniesta no jugaba en el centro del campo con Xavi. Jugaba Busquets y Xavi Alonso al lado de Xavi. Iniesta jugaba en la línea de ataque con Torres y con Villa. Entonces, ya de entrada aquella mentira de no, esto encaja como anillo al dedo y tal, o sea, era algo que decía la inmensa mayoría de gente, la inmensa mayoría. De hecho, aquí recibíamos ataques y de todo, a los que decíamos, a los que teníamos esas dudas muy, muy claras, ¿no? De, hombre, yo he visto a Coutinho con Brasil y con el Liverpool, y a mí esto que estáis diciendo de que encaja como anillo al dedo, o sea, yo veo cómo juega en el Liverpool, la función que desempeña, y no tiene exactamente que ver con la función que va a desempeñar en el Barça de interior. Entonces, todo se ha hecho muy mal con este jugador. Y luego se fue al Bayern. En el Bayern tampoco funcionó. Bueno, en donde sí estuvo fue para ayudar a meternos 2 más en el 2-8. Eso es toda la participación en lo que ha sido protagonista Coutinho en todo este tiempo.
ha sido en ese partido. En el resto, prácticamente nada de nada, ¿no? La pasada temporada ya comenté que para mí se ha vendido un humo que muy probablemente si se queda se va a intentar seguir vendiendo. Marcó un par de goles allí, pero prácticamente no participaba en el juego. Sí que tuvo un partido muy ilusionante que fue el de Vigo contra el Celta. Ese partido sí que fue bueno, realmente bueno, muy... podríamos decir al nivel Coutinho, al nivel que debería estar, un Coutinho participativo, un Coutinho presente en el juego, mucho más activo. Pero sobre todo la sensación también es que aparte de la falta de encaje, aparte de todo, ¿no? De llegar en enero, también es que ha llegado en una situación muy mala para el Barça, muy mala. Porque si hubiera llegado al Barça de Guardiola las cosas serían diferentes. O sea, un equipo que trabaja bien, perfectamente organizado en lo táctico. Bueno, ahí metes a un jugador y o sea, es prácticamente seguro te va a funcionar, lo pongas donde lo pongas. Pero llegó un Barça de Valverde con sus vicios, con sus entrenamientos de partidillo, rondo, juego de posición, 40 minutitos, con lo importante es ganar, vamos a jugar a la contra el Betis de Loren Morón. O sea, llegó un equipo, llegó unas circunstancias que no son las adecuadas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora además se ha lesionado, yo no sé. Ahora es que, vamos a ver, estamos hablando de un futbolista de 29 años de edad, con una lesión muy grave que ha tenido, mucha inactividad. Yo no sé en qué nivel estará Coutinho ahora mismo, tanto físico como mental, porque este futbolista lleva... Yo diría que lo correcto es decir que Coutinho lleva fuera del fútbol desde enero de 2018. Perdón, desde junio de 2018, desde el Mundial. Desde el Mundial de Rusia se acabó Coutinho. Le han destrozado la carrera, porque es un fichaje mal analizado, es un jugador que no se ha interpretado bien. O sea, si Robert lo fichó para ser el nuevo Iniesta, mira, no hay sincronización con el cuerpo técnico. Tú no puedes fichar a un jugador para ser el nuevo Iniesta y luego que acabe jugando extremo. No tiene sentido. No tiene sentido. No es normal. No tiene ningún sentido que un día juegue Coutinho y otro día Dembélé. O sea, no puedes gastarte 300 millones de euros para que un jugador de 140 pise a uno de 160 y el de 160 pise al del 140. O sea, es que esto es, ya digo, es un sinsentido tan grande que dices, es que no hay por dónde cogerlo. Si realmente los fichabas a los dos para poner a Coutinho de interior y a Dembélé de extremo, pues los tienes que poner a Coutinho de interior y a Dembélé de extremo. Y si el entrenador no está de acuerdo, el entrenador tiene que salir. Y no has hecho nada de esto que estoy comentando, no lo has hecho. Si las cosas te iban bien y Dembélé era un jugador que estaba lesionado, pero confías en él, lo que deberías hacer es no fichar a Coutinho en enero de 2018, porque dices, va, con el 4-4-2 me va bien, estamos a la espera de Dembélé, si eso, pues esperamos al verano para fichar a este jugador. Pero era todo prisas, era todo vender humo, era todo vender ilusión. Y ya digo, han jodido la economía del Barça y han destrozado la carrera de un jugador que se estaba saliendo en el Liverpool, que lo está haciendo fenomenalmente bien. Que eso sí, que al Liverpool le ha venido de maravilla, porque con ese dineral se ha fichado a Van Dijk y a Alisson. Y bueno, ya vimos, ganaron una Champions, nos echaron de la Champions, ganaron una Premier histórica. Han hecho cosas pues excelentes desde la salida de Coutinho, demostrando, por cierto, que nunca hay jugadores irreemplazables, porque Coutinho era la estrella de aquel Liverpool cuando se fue. La estrella era él, por encima de Salah, que ya estaba cogiendo gran protagonismo por entonces. En fin, ahora mismo, entrando en el hoy, ahora, con Koeman, 29 años, esta lesión de Coutinho, ¿qué puede pasar? Predecirlo me resulta prácticamente imposible, porque yo le veo, aparte, la sensación que da Coutinho desde fuera es la de un jugador mentalmente bastante débil. Como profesional me refiero, yo no hablo como persona, no lo sé, aunque alguno dirá, bueno, pues si se hunde con el fútbol, como... Aquí estamos hablando de fútbol y en lo futbolístico, aquel gesto que hizo el día que marcó contra el Manchester United, o sea, estaba totalmente fuera de lugar. O sea, con el rendimiento que estaba dando, que era flojísimo, o sea, nada que ver con Coutinho, nada que ver. Prácticamente nadie le silbaba en el campo, prácticamente nadie. Y por tanto, o sea, de hecho la prensa es que no decía nada. La prensa estaba protegiéndolo, y que tú estés ahí en plan, toma, pues metí este golazo, ahora os calláis. ¿Quién?
¿Quién? Eso lo haría Dembélé, que a Dembélé sí que le machacaba a todo el mundo, pero a Coutinho, ¿quién? Entonces, cuando unas pocas críticas ya te molestan así, o sea... Y yo creo que, bueno, el jugador se ha venido abajo entre falta de encaje, falta de un grupo que esté jugando bien al fútbol, que esta es otra, ya digo. Yo pienso en este Barça y digo, a ver, pero ¿cómo va a jugar? ¿Cómo va a jugar y dónde va a jugar? ¿Va a tener continuidad? ¿A quién van a sentar? ¿Van a sentar a Pedri para poner a Coutinho? ¿Van a sentar a Braithwaite para poner a Coutinho? ¿Vas a sentar a Ansu Fati? Mira, si tocas a Ansu Fati y a Pedri para poner a Coutinho, pues bueno, el destrozo que es... El fichaje de Coutinho es un destrozo económico brutal. Un destrozo, pero no es que lo haya hecho Coutinho, lo ha hecho la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Son los que lo han hecho. Esto que quede claro. Y el presidente, por tomar la decisión, ya digo, pues lo que querían era vender humo aquí. A Valverde muy probablemente ni le han escuchado. Ni le han escuchado. O a lo mejor sí, y Valverde dijo, no, traérmelo. Bueno, pues las consecuencias son estas. No sé cuánto habrá sido al final, 140, decían que podía llegar a 160, no lo sé. Sobre 140 me imagino que habrá sido el desembolso, más de 30 millones de euros al año que cobra el jugador. Ya lleva 3 temporadas en el Barça, por suerte, bueno, estuvo una en el Bayern que se encargaron de la ficha del jugador y además creo que pagaron 8 millones de euros o algo por el estilo. Entonces, bueno, al menos en ese sentido... Pero, como digo, el problema con Coutinho es que termine ya... No Coutinho, repito, porque él no tiene la culpa, pero que por apostar, por querer hacerle un encaje de alguna manera ya a la última, ¿no? Pues que acabe eso, quitándole minutos a Ansu Fati, quitándole minutos a Pedri, a Puig, a Gavi, y dices, bueno, mira, esto ya es el destrozo máximo. Máximo, o sea, es el mayor destrozo que puedes hacer. Yo, desde luego, no sé las opciones que hay. Aquí volvemos a lo de siempre de solo los que están en la directiva, solo el presidente sabe qué ofertas puede haber o no y la situación cuál es o cuál deja de ser. Si a mí me preguntaran, yo lo llevaría con Brendan Rodgers a Coutinho para intentar revalorizarlo. Le queda esta temporada y otra más de contrato ya solamente. O sea, cuando termine esta temporada solo le quedará un año de contrato. La sensación de este jugador va a terminar saliendo a 0 euros del Barça es más que evidente. No sé, es muy complicado. Es muy complicado. Yo lo que opino es que no debería. Lo que opino es que deberían hacer todo lo posible por sacar al jugador. Con eso no quiero decir que en un buen Barça podría funcionar Coutinho. Yo creo que sí. Pero es que creo también que ya no merece la pena asumir ese riesgo. Es decir, con un jugador que prácticamente ya está en los 30, con un jugador que tiene una ficha altísima, con un jugador que ya está psicológicamente señalado, ¿no? O sea, psicológicamente señalado no solo por la grada, sino él mismo. A poco que las cosas no le salgan bien, ya seguramente él mismo le venga el pensamiento de, joder, aquí nada me sale... Es que desde que vine aquí las cosas no me salen bien y ya muy probablemente se venga abajo por instinto. A poco que un partido no te va bien, no, es que esto no sale bien, es que esto, lo otro, tal. Y los minutos que juega Coutinho son minutos que no van a jugar jugadores con los que deberíamos contar. Con lo que es una pérdida doble, triple, cuádruple, dependiendo... Bueno, como eso llegue a provocar que entre Coutinho y todos los delanteros que tengamos, Ansu Fati acabe molesto y Méndez acabe sacándolo del Barça... Bueno, entonces la pérdida para el Barça, pues en vez de ser de 140, puede ser de 500 o 600 millones de euros o más. Por lo que ya he comentado de Ansu Fati, que si el futbolista está totalmente recuperado, que espero que sí, es un jugador brutal, y que para encontrar un futbolista del nivel de Ansu Fati, lo normal es que te tengas que gastar, pues bueno, lo que ya estamos viendo en Dembélé, en Malcom, en todos estos jugadores acabas gastando 130, 135 en Dembélé, 40 en Malcom, 175. Podría añadir Coutinho, 120 en Griezmann. O sea, acabas fichando atacantes y atacantes y atacantes que al final te acaban costando 500, 600, 700 millones de euros y es una ruina total. A Ansu Fati, insisto, protejan al jugador, renuévenlo cuanto antes y a partir de ahí, pues lo que quieran hacer con Coutinho háganlo, pero a mí desde luego me preocupa y mucho Koeman, mucho, pero que mucho, porque este cuento de apuesta por los jóvenes veo que se lo ha tragado un montón de gente. Aquí siempre hemos dicho lo mismo, son todo
Eslóganes, propaganda, mentiras, la búsqueda de repetir una mentira 1000 veces para acabar convenciendo a la gente. Y ya dijimos que Mingueza jugaba pues porque no había otra opción, que Pedri era el único joven que realmente tenía oportunidades y que si hubiera podido fichar a Memphis y Wijnaldum, muy probablemente Ansu Fati no jugaría prácticamente nada, Pedri no jugaría prácticamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Coutinho va a estar en esta plantilla, pues veremos qué pasa con Pedri. De Puig ya ni hablo, de Puig o Collado ya estamos viendo lo que hay. Ya lo vimos el otro día en el partido contra la Real Sociedad. Un partido que va 3-0, que te quedan 20 minutos y que en vez de meter a Puig, en vez de meter a Yusuf, etcétera, etcétera, no los metes porque no quieres que marquen, que destaquen, para no generarte el problema de no, es que luego si destacan la gente me va a decir que por qué no los pongo. A Puig lo ha metido en pretemporada muy poco y le ha marcado 2 goles, 2 golazos. Entonces ya te empieza a meter en problemas. Si aún encima lo metes contra la Real Sociedad 20 minutos y le da por marcar otro, imagínate. Ya aquello de no, es que no vale, no sirve, no sé qué, si, tal. O sea, ya cada vez menos gente se lo va a creer y vas a tener más presión encima. Entonces, ese es el problema. El problema yo lo veo mucho más ahí. A mí no me vale la pena, por mucho que Coutinho sea buen jugador, sí, lo es, pero es que tiene 29 años de edad ya. O sea, cuando termine esa temporada ya tendrá 30. Entonces, con lo que cobra, con la edad que tiene, ¿en serio vamos a taponar a futbolistas jóvenes para mantener al Coutinho en el equipo? ¿En serio no hay nadie que al menos pague, no sé, el 60, el 70% de la ficha? Se comentó lo de la Lazio de Sarri. Yo, desde luego, Sarri creo que sería un entrenador que podría sacarle mucho partido. Insisto en lo de Brendan Rodgers, ¿no? Es el entrenador que mejor le hizo funcionar y que más le conoce. Si Brendan Rodgers estuviera interesado, sería una opción genial. Lo que pasa es que a lo mejor no le interesa para el Leicester que tiene y los jugadores que tiene. Ya tiene un jugador como Maddison, que es de unas características, entre comillas, similares. En fin. Desde luego es complicado el tema, pero ya digo, yo soy de la opinión de eso, de que el Barça ha destrozado la carrera de Coutinho y que apostar por Coutinho y por la continuidad de Coutinho a mí me genera mucha inquietud. Mucha inquietud, porque si bien creo que en un buen Barça luchador, hoy que ya no están Messi, Suárez, Neymar, en un Barça luchador, en un Barça con buena actitud, puede integrarse y puede hacer cosas porque tiene muchísima calidad. Tiene muchísima calidad, pero es que ¿a quién quitas? ¿A quién le vas a joder? Es decir, ¿a Pedri, a Ansu Fati, a quién? E insisto, de los otros ya ni hablo. Nico, Gavi, Puig, o sea, de eso ya es que eso ya doy por sentado que olvídate de que jueguen. ¿En serio vale la pena? ¿En serio no hay alguna oferta? Me parece increíble cómo hemos devaluado a este jugador en tiempo récord. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, que no existan equipos interesados en al menos pagar el 60, el 70% de la ficha. O sea, una cesión de un par de años, no sé. Una cesión con opción de compra, termina contrato, no sé. Yo realmente es asombroso. Asombroso. Pero bueno, es lo que hay, las consecuencias de fichar mal, de no hacer ni caso al cuerpo técnico, de tener una dirección deportiva que la tienes ahí, pero bueno, no sé exactamente para qué, porque al final el fichaje de Coutinho tengo muy claro que eso, ya digo, viene de la petición de Neymar y bueno, de la fiesta do Brasil, o sea, Coutinho, Paulinho, todo era para mantener contento al amigo, y así han ido destrozando al Barça entre todos. En fin, ahora esta es la situación que hay. No sé qué decisión tomarán, pero debo reconocer que a mí me pone bastante nervioso la posible continuidad de Coutinho por eso, porque pueda frenar, estancar a Pedri o incluso perjudicar a De Jong, vete a saber, no sé. O a Ansu Fati. Lo que tengo muy claro es que si se queda minutos que juegan Pedri, que podrían jugar Pedri, Ansu Fati, etcétera, no los van a jugar porque los tiene que jugar Coutinho. Y ya vimos la pasada temporada que jugaba muchos minutos Coutinho. Muchos minutos. En fin, os animo a que en la caja de comentarios os queden vuestras impresiones. Lo dejo aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. I don't wanna see you while you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay. 'Cause